vamos a ver lo que es la estructura condicional doble, es decir, if else. En este caso, como ven, la diferencia con la anterior es que sí ejecuta lo que es un código cuando la expresión resulta falso. Es decir, si la expresión resulta verdadero, ejecutamos un código siempre y cuando sea verdadero. Pero si no, vamos a ejecutar otro código si la expresión devuelve falsa. Entonces acá, dependiendo del valor que dé, se va a ejecutar una u otro código que nosotros tengamos dentro de la llave. Como ven, la sintaxis es muy similar. Colocamos if, abrimos, cerramos paréntesis, dentro de los paréntesis colocamos la expresión a evaluar o la condición, abrimos, cerramos llaves, acá se va a ejecutar lo que es el código siempre y cuando sea verdadero lo que es la expresión, y después colocamos else, abrimos y cerramos paréntesis, dentro de acá se va a ejecutar lo que es el código si la expresión es falsa. Acá tenemos lo que es la sintaxis alternativa al lado derecho. Esta también se utiliza bastante cuando se trabaja en lo que es código PHP incrustado con HTML, pero acá lo tenemos nosotros solamente como referencia. Nosotros trabajamos más que todo con esta en el código PHP que estamos desarrollando ahorita. Entonces vamos a crear dos ejemplos como para que entendamos cómo funciona lo que es este tipo de estructura. Entonces el primer ejemplo nos dice que calculemos el total que una persona debe pagar en una llantera. El precio de cada llanta es de 800 si se compran menos de 5 llantas. Y si compramos más de 5, pues el valor va a ser de 700. Entonces, el primer dato que tenemos que tomar en cuenta es cuántas llantas va a comprar lo que es el cliente para poder hacer lo que es el cálculo. Entonces vamos a ir a nuestro código. Vamos a eliminar esto que hicimos en el video anterior. Y vamos a crear lo que es una variable, por ejemplo, que se llame llantas, que nos va a almacenar el total de llantas que va a comprar lo que es el cliente. Vamos a colocarle 5. Entonces acá el enunciado o en el problema nos dice que el precio de cada llanta va a ser de 800 si se compran menos de 5 llantas. Es decir, si compra 4 llantas o menos, el valor va a ser de 800. Y si se compran 5 o más, entonces va a valer lo que son $700 por llanta. Entonces, para resolverlo hay muchas formas. Entonces vamos a colocar acá nosotros una. Vamos a colocar lo que es el if. Abrimos, cerramos llaves. Colocamos la palabra else, porque esta es una estructura condicional doble. Abrimos y cerramos llaves. Entonces, dentro de esta llavecita va a ir lo que es la condición o la expresión a evaluar. En este caso, tenemos que evaluar cuántas llantas ha comprado para calcular lo que es el total a pagar. Entonces, tenemos lo que es esta variable llamada llantas. Vamos a decirle que si llantas es mayor o igual a 5, es decir, si el cliente compra 5 llantas o más, el valor va a ser de 700, como nos dice en el enunciado. Entonces vamos a colocar acá en una variable, por ejemplo, que se llame total, va a ser igual, y vamos a multiplicar el número de llantas. En este caso tenemos en la variable llantas por el valor de cada llanta, que va a ser de 700. Y si no, quiere decir que ha comprado 4 llantas o menos, lo que es el cliente. Por lo tanto, el valor de las llantas pues es de $800, como nos aparece acá. Entonces solamente modificamos acá y listo. Entonces acá hemos resuelto lo que es el problema. Primero nos dice que debemos de saber cuántas llantas compró lo que es el cliente para realizar lo que es la operación. Entonces en una variable llamada llantas colocamos el número. Entonces acá, dependiendo del número, por ejemplo en este caso vale 5, le decimos 5 es mayor o igual a 5, entonces es verdadero y por lo tanto ejecuta esta parte de acá cuando el código es verdadero, y esta otra pues la va a ignorar. Entonces si compra 5 o más, valen $700, y al final pues vamos a imprimir lo que es la misma variable. Si ven, estamos utilizando acá total y total, que es el mismo.
Entonces va a venir definida en cualquiera de los dos casos, sea verdadero o no lo que es la expresión. Vamos a mostrar en pantalla. Entonces serían $3.500 lo que va a pagar el cliente por las 5 llantas. Pero si le colocamos acá, por ejemplo, que ha comprado 4, entonces como nos dice en el problema, si compra lo que es menos de 5 llantas, el valor va a ser de 800. Entonces, en este caso si ha comprado menos de 5, entonces acá llantas vale 4, entonces dice 4 es mayor o igual a 5, entonces es falso. Por lo tanto, se va a ejecutar esta operación de que tenemos acá en el else, que sería cuando es falso, ejecuta acá, y esta del verdadero pues la ignoramos. Entonces, si vemos el resultado, pues nos va a dar $3.200 que va a pagar lo que es el cliente por las 4 llantas. Y de esta forma hemos resolvido lo que es el primer problema o el primer programa que nos han planteado acá, utilizando lo que son estructuras condicionales dobles. Recordemos, si la expresión resulta verdadero, se ejecuta esta parte, pero si no, es decir, si es falsa, se ejecuta esta otra parte de acá. Vamos a resolver el siguiente y nos dice que tenemos que hacer un programa que calcule el total a pagar por la compra de camisas. Si se compran 3 camisas o más, se aplica lo que es un descuento del 20%. Es decir, si compramos 3 camisas o más, vamos a aplicar un 20% de descuento sobre el total de la compra. Pero si compramos menos, es decir, 2 o menos camisas, entonces el descuento solamente va a ser del 10%. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener los datos de cuántas camisas ha comprado lo que es el cliente y cuánto vale cada camisa. Entonces, vamos a ir a nuestro código. Eliminamos esto. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, cuántas camisas. Va a ser igual, por ejemplo, vamos a colocarle ahorita 3. Y vamos a colocar lo que es el total de la camisa. Entonces vamos a colocar una variable, por ejemplo, llamémosle mejor precio, que es el precio por cada camisa. Vamos a decirle que, por ejemplo, va a ser de $10 por cada camisa. Entonces vamos a colocar una condicional acá, doble, es decir, un if y un else. Entonces el enunciado dice que si se compran 3 camisas o más, se aplica un 20% de descuento. Y si no, sería un 10%. Entonces, vamos a decirle, como esta variable camisas tenemos el total de camisas que he comprado, vamos a decirle que si camisas es mayor o igual a 3, vamos a desarrollar la siguiente operación. En una variable llamada total vamos a calcular el total a pagar. En primer lugar tenemos que calcular el precio total de la compra para luego aplicar lo que es el descuento. Entonces, en este paréntesis vamos a multiplicar cuántas camisas ha comprado por el precio de cada camisa. En este caso tenemos lo que es el precio total de la compra sin el descuento que se nos menciona. Entonces, total, vamos a quitarle mejor los paréntesis y así estaría mejor. Entonces luego, como en total tenemos lo que es el total de la compra, vamos a decirle que vamos a aplicarle el 20% de descuento. Entonces vamos a multiplicar acá lo que es total por 0.20 para aplicarle lo que es el descuento. Entonces vamos a sobreescribir lo que es la variable total y vamos a total, que tiene el total de la compra, vamos a restarle lo que es el 20%. Y si no, vamos a copiar todo esto que acabamos de hacer, o podemos mover esto para acá arriba para optimizar lo que es el código de esta forma. Primero calculamos el total y luego vamos a aplicarle lo que es el descuento.
De esta forma también podemos hacerlo, como les repito, cada problema podemos resolverlo de muchas formas. Entonces en este caso se aplicaría un 10% de descuento en caso no compre 3 camisas. Y al final lo que vamos a imprimir es el total que va a pagar lo que es el cliente. Con eco mostramos total y vamos a probarlo. Entonces vamos a guardarlo y ejecutamos. Entonces el total a pagar va a ser de $24 en la compra de 3 camisas. ¿Por qué? Porque camisas son 3 las que vamos a comprar. Entonces dice 3 es mayor o igual a 3. Entonces si es cierto o es verdadero, se ejecuta esta parte del código y se omite esta de acá. Entonces primero tenemos el total de camisas que he comprado, precios por cada camisa. En la variable total hacemos el cálculo de toda la compra, es decir, el total sin aplicar descuento. Pero si compra 3 camisas o más, acá sobreescribimos la variable total para aplicar lo que es un 20% de descuento. Y al final mostramos total. Pero ¿qué pasaría si ha comprado solamente 2 camisas? Entonces, tenemos 2 camisas y el precio por cada camisa es $10. El total sería de toda la compra las camisas por el precio. Y acá hacemos la condicional o la expresión. En este caso, camisas vale 2. Entonces decimos 2 es mayor o igual a 3. Entonces es falso. Por lo tanto, venimos a esta parte del else y ejecutamos este código de acá. Y el de la expresión verdadera, este de acá, pues lo ignoramos. Ejecutamos este y mostramos el total. Si nosotros vemos el resultado, pues serían $18 lo que va a pagar por el total de las camisas, aplicándole que es un 10% de descuento. Entonces, para calcular el porcentaje de una compra, entonces multiplicamos el total por dicho porcentaje. En este caso era el 20%, entonces colocamos 0.20. Si fuera el 50% de descuento, colocaríamos 0.50 acá, para que tengamos de referencia lo que es cómo se calcula un descuento en una compra. Entonces al total le tenemos que hacer esta operación para restarle lo que es el descuento que hacemos al total. Y de esta forma resolvimos lo que son estos dos ejemplos que nos han planteado con la estructura if-else, es decir, si y si no. Es decir, una condicional doble. También podríamos utilizar lo que es la sintaxis alternativa, que es esta que tenemos acá. En el lado derecho, es decir, if, else, and if. Vamos a modificar el programa que hemos desarrollado. Entonces, en vez de esta llave llevaría los 2 puntos. En el else quitamos esta llave, quitamos esta otra, colocamos 2 puntos y por último colocamos la palabra reservada and if, que haría referencia a fin de la condición que tenemos acá. Entonces, si ven, if, abrimos, cerramos paréntesis, dentro de acá va la condición o la expresión a evaluar, luego 2 puntos, else, 2 puntos y and if. Si guardamos esto y lo ejecutamos, van a ver pues que sigue funcionando bien lo que es nuestro programa. Vamos a cambiar la cantidad para que haga lo que es el 20% de descuento y aquí lo tenemos. Entonces, esta if else, esta estructura o esta sintaxis alternativa se utiliza más que todo cuando trabajamos en HTML incrustando lo que es código PHP. Pues más adelante tal vez vamos a hacer unos pequeños ejemplos ya utilizando lo que es HTML y PHP. Pero de momento pues estamos entendiendo cómo funciona lo que son este tipo de estructura condicional doble, es decir, if else.